Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy, Prevención y Detección Temprana de Cáncer de Pulmón, evento organizado por el Grupo Área de Docencia y la Unidad de Cirugía de Tórax del Instituto Nacional de Cancerología. El objetivo del evento del día de hoy es presentar las diferentes estrategias de detección temprana de cáncer de pulmón. El webinar va a tener el siguiente temario. Vamos a hablar de prevención, tamizaje y nódulos pulmonares incidentes. Queremos invitarlos a todos nuestros asistentes que nos están acompañando el día de hoy, que por favor nos escriban desde qué ciudades, de qué departamentos nos están acompañando. Quiero contarles que el webinar del día de hoy va a estar a cargo del doctor Fernando Alvarado Zarzosa, él es cirujano de tórax del Instituto Nacional de Cancerología. Entonces me gustaría mucho que nos escriban a nuestro chat desde qué ciudades, desde qué departamentos nos acompañan. Quiero contarles que el webinar siempre tiene una temática que es la realización de un pretest y un posttest. Nosotros realizamos el pretest con 6 preguntas en este caso, con el fin de validar cuál es el nivel de conocimiento de cada uno de ustedes. Esto no tiene ninguna calificación, simplemente lo realizamos para que medir el nivel y posteriormente hacemos un post-test cuando ya el doctor Fernando nos haga toda la explicación del temario que les acabé de decir. Entonces, en este momento en el chat se va a enviar un enlace para que todas las personas que nos están acompañando, por favor, lo abran y lo diligencia. Consta de 6 preguntas para que las contestemos. Yo se los voy a leer y la idea es que lo contesten de acuerdo al conocimiento que ustedes tengan en este momento. Y después hacemos el post-test que ya va a ser en acompañamiento con el doctor Fernando y nos va a decir son las respuestas correctas y por qué, y eso lo vamos a diligenciar entre todos. Nos están acompañando aquí desde Ibagué. Un saludo desde la Coordinación Regional Tolima de Ibagué. Un saludo, muchas gracias por acompañarnos. Dayana también nos acompaña desde Barranquilla, jefe de enfermería. Un gusto, Dayana, por acompañarnos el día de hoy para hablar de este tema tan importante. Entonces voy a compartir en este momento con todos ustedes nuestro eh, webinar. Un segundo para que por favor lo abran y lo vamos a diligenciar entre todos. Entonces, mm, denme un segundo. Listo. Entonces, la idea es que van a abrir el webinar. Acá tenemos, como les dije, son 6 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué lugar ocupa el cáncer de pulmón en mortalidad por cáncer a nivel mundial? Tienen que escoger una de estas 5 opciones que están ahí. Primero, segundo, tercero, cuarto o quinto lugar. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la estrategia más efectiva para la disminución de la mortalidad por cáncer de pulmón? Entonces deben escoger la que ustedes consideren de estas 5 opciones que es la más efectiva. La tercera pregunta son, ¿los nódulos pulmonares incidentales son un hallazgo frecuente en las tomografías de tórax, verdadero o falso? Y ya cada uno de ustedes escogen cuál es la que ustedes creen que es la respuesta correcta. Nos vamos a la cuarta pregunta. La mayoría de los nódulos pulmonares incidentales son malignos, verdadero o falso. La quinta pregunta es que escojan la afirmación correcta de estas 5 preguntas, que las lean muy bien y ustedes decidan cuál creen que es la respuesta, la afirmación correcta
a estas 5 opciones que nos dan. Y nuestra sexta pregunta es, en un paciente con una tomografía de baja dosis con clasificación LUNRAC 0, ¿cuál es la conducta más apropiada? Igual, escogen de estas 5 opciones cuál es la respuesta correcta, la que ustedes creen que es la respuesta correcta. Mientras que cada uno de ustedes va contestando, sigo saludando a todas las personas que nos están acompañando. Nos acompaña Nubia Esperanza desde Cundinamarca, desde Silvania, Cundinamarca. Un saludo, Nubia, por acompañarnos el día de hoy a nuestro webinar. Quiero recordarles a todos ustedes, vamos a volver a enviar el link, Alejandra, ya lo vamos a copiar aquí de una vez en el chat para que lo diligencien, ya quedó copiado en el chat para que lo puedan diligenciar. Nos acompaña Alison Molina desde Bogotá. Muchas gracias, Alison, por acompañarnos. No se les olvide, por favor, diligenciar este webinar, ya que para nosotros es muy importante que ustedes lo diligencien y también el post-test. También quiero recordarles a todos ustedes que en el transcurso que el doctor Fernando vaya realizando la presentación, pueden ir haciendo todas sus preguntas y al final vamos a decirlas todas. Si alguno de ustedes tiene una pregunta muy puntual y es mejor abrir el micrófono, entonces por favor nos levantan la mano para que les podamos abrir el micrófono. Entonces, sin más preámbulos, quiero invitar al doctor Fernando Alvarado Zarzosa. Doctor, muy buenas tardes. Perfecto, ¿ya me escuchan ahí? Sí. Sí, perfectamente. Bueno, muy buenas tardes. Me da felicidad ver que se conectan desde tantos lugares de Colombia y de por acá de Cundinamarca y Bogotá. Así es, doctor. Ya voy a compartir, ¿ya podría iniciar la presentación o quieren que les dejemos Claro un que poco más sí. de tiempo No, para el doctor. pres? Si quiere, Listo, pues yo creo que ya, el listo. pretest como es corto, entonces yo creo que ya lo diligenciaron todos los que no lo han diligenciado, las personas que están ingresando, vamos a estar enviando el enlace para que lo diligencien. Aquí lo vamos a volver a enviar, lo diligencien y recuerden que al final lo volvemos a diligenciar ya con la ayuda del doctor y recuerden que pueden hacer todas sus preguntas, inquietudes en el chat y al final vamos a dar respuesta a cada uno de ellos. Voy a saludar también, doctor, que acá nos escribe, nos acompaña Juan Ramiro de Río Negro, Antioquia. Bueno, ¿me confirma si ya ven mi presentación? Sí, señor, perfecto. Se ve perfectamente. Y la última pregunta que te voy a hacer es, ¿corre la presentación? ¿Se mueve? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, este es un tema bien interesante de importancia nacional y mundial, pero es un tema bastante extenso, porque prevención es una cosa, detección temprana es otra, también amplia, que se puede llegar a subdividir. Espero mantener la atención de ustedes el mayor tiempo posible y voy a intentar hacerlo lo más ameno posible. Como les dijeron, soy Fernando Alvarado, cirujano de tórax del Instituto Nacional de Cancerología. Y empecemos por lo más importante y es, pues, ¿por qué traer el tema el día de hoy? Y esto es porque básicamente el cáncer de pulmón es el número uno en incidencia y mortalidad en el mundo. En Colombia no es tan así, ya les voy a mostrar, pero no deja de ser preocupantes los datos. En el mundo son más o menos 2.5 millones de casos nuevos al año. Y si se dan cuenta, entre los que diagnosticamos y se mueren, no hay mucha diferencia por año, lo que habla de una alta mortalidad de este cáncer. Y esto está relacionado, como lo vamos a ver más adelante, aunque la mayoría de los pacientes los encontramos en estadios avanzados. Un grupo de pacientes que ha venido surgiendo y que ha venido creciendo es el grupo de pacientes no fumadores, que según la literatura y la latitud en donde estemos va a ir variando entre el 20 y el 30%, que no son pocos.
Y la mayoría de los pacientes se presentan primero a la atención primaria. Y por eso considero que la atención primaria es clave para la detección temprana. Y bueno, no solo lo considero yo, la literatura también. Según la cuenta de alto costo, nosotros en Colombia tenemos 9.500 casos al año eh, en promedio. Ya para el 2025, que acaba de publicarse en la cuenta de alto costo hace unos días en el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, que es el 17 de noviembre, un dato nuevo de cuántos llevamos a agosto y ya estábamos llegando a los 9.000 a agosto, es decir, seguramente este año el total de casos diagnosticados crecerá con respecto a los años previos. Y como les había dicho, el 80% se diagnostican en etapas avanzadas donde ya nuestra intervención como cirugía de tórax o como equipo de oncología no va a cambiar mucho el pronóstico o no lo cambia de forma dramática como si pudiera cambiarlo si se detecta de forma temprana. En Colombia, entonces, como les dije, no es el primero en incidencia, es el cuarto en incidencia, el número uno en muertes en hombres y el dos en mujeres. Es decir, sigue siendo un cáncer muy importante y ya les voy a hacer una salvedad con respecto a eso. Esta es la publicación que les acaba de decir del 2025, ahorita el 17 de noviembre en la página, todavía está ahí, lo pueden consultar en la cuenta de alto costo. Y esto es un dato no menor. No sé si ven mi puntero y si no lo voy a intentar cambiar acá. Ya acá. Eh, los pacientes con estadio 4 presentan una mediana de supervivencia inferior a un año. Esto es pues bastante dramático. Estos son datos de Colombia, por lo que se vuelve muy importante que intentemos detectar este cáncer de manera más temprana para que no tengan ese desenlace. Y esto no es solo en Colombia, es decir, en todo el mundo. Esta es la base de datos de donde se sacan los TNMs de los cánceres, las clasificaciones de los cánceres, y ellos se basan en la epidemiología de estadísticas que se van alimentando a través también de estadísticas mundiales. ¿Y qué sabemos? Que el promedio de los estadios 1 vive en 83%, pero esto es porque el estadio 1 en su etapa, digamos, más, digamos, el estadio 1B, pues nos jala para abajo la estadificación. Si estuviéramos hablando solo de estadios 1A, pues esto pudiera ser un poco más alto. El estadio 3A, la supervivencia a 5 años es del 44% y el estadio 4 es del 7%. Les recuerdo, en Colombia se mueren en menos de un año, usualmente, según las estadísticas. ¿En qué escenarios debemos buscar el cáncer de pulmón? Lo debemos buscar cuando hay síntomas y signos, que es en el 80% de los casos que vamos a encontrar, pero no es donde lo queremos encontrar, porque lastimosamente, cuando ya el cáncer de pulmón genera signos y síntomas, ya es un cáncer tardío. Es un cáncer en donde las posibilidades de que nosotros como cirujanos lo operemos son bajas y le queda solo el manejo paliativo, usualmente con tratamiento con quimio y radioterapia en algunas oportunidades. Entonces, para poderlo detectar tempranamente, como se llama la presentación, dependemos de dos estrategias, no de los síntomas y signos, o no tanto de ellos. No estoy diciendo que estos pacientes no hay que estudiarlos, de ninguna manera hay que estudiarlos. Lo que pasa es que tienen síntomas lo suficientemente inespecíficos. Los síntomas son tos, los síntomas son algunos con dolor torácico, algunos con pérdida de peso y ya en estadios muy avanzados con hemoptisis, sangrado con la tos. Esto pues nos lleva, como les digo, allá a estadios muy avanzados y por eso nos vamos a enfocar en la presentación, en el tamizaje, que es para la intención de encontrar tempranos, y los hallazgos incidentales, que tal vez es tal vez la parte más pequeña de esta diapositiva, pero es el gran grueso de la presentación. Espero que cuando lleguemos acá todavía estemos con buena atención. ¿Y cómo entonces, qué nivel de estadios tempranos estamos diagnosticando en Colombia? Y este indicador se refiere a los estadios 1 y 2. El indicador nacional está en el 16,09%. Es decir, como les digo, la gran mayoría de pacientes, más del 80%, se van a diagnosticar en estadios considerados avanzados. Aquí están tal vez algunas de las regiones en las que ustedes están. Esto es para 2022. Sin embargo, en esta publicación de la cuenta de alto costo de hace unos días, nos dicen que el promedio nacional, no sé si lo alcancen a ver acá, el promedio nacional está casi por el 15%, el promedio de ciudades centrales
como Bogotá el 19%, este porcentaje se refiere al porcentaje de pacientes con cáncer de pulmón que encontramos en estadios tempranos. Curiosamente dice que vamos mejor, porque sí, con respecto a 2024 vamos mejor, pero si lo comparamos contra lo que veníamos acostumbrados en 2022, pues está un poco peor. Esto puede ser por dos cosas. O estamos realmente peor y estamos diagnosticando menos por todo lo que está pasando en este momento con las dificultades de acceso al sistema de salud, o estamos mejorando en el subdiagnóstico, que sabemos de entrada que estamos diagnosticando muchos menos cánceres de pulmón de los que realmente se están presentando en la población colombiana. En cuanto a la prevención, sabemos que el tabaquismo es el principal factor de riesgo. eh, entonces, tal vez lo que más debemos atacar y seguir atacando es ese hábito tabáquico, pero hay otros casos como el 20 al 30% que les había mencionado previamente, que no se presentan en fumadores. ¿Y qué estamos viendo? Algunos, debido a contaminación, ciudades como la que vivo yo en Bogotá o Medellín son de alto nivel de contaminación. Hay otros más difíciles de medir, como carbón, leña, asbesto, minería, incluso el radón. Tenemos unas pocas publicaciones en Colombia sobre el radón, pero todavía no es tan fácil de medir en nuestro país para poder decir qué pacientes podrían ir a una tamización. Entonces, esta era una de las preguntas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la estrategia que más nos puede cambiar eh, la mortalidad del cáncer de pulmón? Y es la cesación del tabaquismo. Esta reducción del riesgo es progresiva. A los 10 años ya el riesgo disminuye de manera significativa. Nunca alcanza a ser o se alcanza a tocar con el riesgo de los nunca fumadores, pero se disminuye lo suficiente en previniendo del 80 al 90% de los cánceres de pulmón por tabaquismo. A los que les interese y en las personas que quieran montar esto, que estamos cortos de clínicas de cesación tabáquica en el país, hay una guía muy completa que se la recomiendo, publicada el año pasado, del Ministerio, esto es de acceso libre, lo buscan así tal cual en Google y lo encuentran, para ver cómo poder aportarle a los pacientes desde la práctica que estén haciendo ustedes. Porque realmente aquí en esta guía les mencionan cómo con unas consejerías muy breves, sé que todas las personas que estamos acá tenemos el tiempo muy limitado para la atención de cada paciente, pero con una consejería breve de 3 a 10 minutos podemos hacer la diferencia. En algunos lugares se ofrecen servicios de apoyo telefónico, hay servicios de autoayuda, incluso se han creado aplicaciones móviles, eh, pero con tal de que el paciente nos manifieste o les preguntemos acerca de su hábito tabáquico y le contemos que existe la posibilidad de dejarlo, a pesar de que les han dicho muchas veces que eso es imposible, pues ya sería un gran avance. Esas medidas no farmacológicas, ¿sí? Esa consejería, pues debe ir acompañada de una medida farmacológica, idealmente con un medicamento como la vareniclina. Ese medicamento se conoce como Champix comercialmente, y es la primera opción en el manejo. ¿Y por qué es esto? Es porque es un agonista parcial de los receptores de nicotina. ¿Qué ventajas tiene en términos prácticos? Básicamente le hace sentir al fumador o le alivia la abstinencia al cigarrillo porque se le llenan esos receptores, le libera un poco de dopamina para sentir el placer o un poco de ese placer que está buscando con el cigarrillo, pero no a un nivel muy alto, muy bajito. Y ese nivel bajito no genera ese efecto de recompensa que hace que uno quiera más. Es decir, el paciente que está tomando el Champix no quiere comerse otro Champix y otro Champix y otro Champix, a diferencia de sí otro cigarrillo y otro cigarrillo por el circuito de recompensa que se genera en el cerebro. Tenemos otras variantes como las terapias de reemplazo de nicotina, que son los parches que se conocen, o los mismos chicles de nicotina, o también el bupropión. La combinación de estos dos es la mejor para poder ayudar a los pacientes a que dejen el cigarrillo. Si tienen la posibilidad y conocen en sus sitios de trabajo o en sus alrededores
o intenten documentarse dónde hay una clínica de cesación tabáquica para ayudar a estos pacientes. Y si no, pues no estaría mal si ustedes mismos, ya que están interesados en el tema, intenten ver cómo se puede hacer para ayudar a estos pacientes más a fondo. Los pasos prácticos en la consulta es evaluar si el paciente tiene esa dependencia a la nicotina. Están estos test ya creados, eso es un cuestionario. Ofrecer el tratamiento con el medicamento que les estaba mencionando, hablándoles también de que es posible, mandarlos si es posible con un médico o si es un psicólogo o un psiquiatra para que les haga consejería cognitiva conductual. Y sobre todo es muy importante que documenten en la historia clínica que el paciente manifestó ese deseo para poder más adelante hacerle seguimiento. Existen otros tipos de prevenciones por otras causas menos frecuentes sí, otras etiologías del cáncer de pulmón. No las voy a abordar acá. Las ocupacionales pues tendrán que ver con salud ocupacional, las ambientales más con salud pública. Sin embargo, pues ya aquí se nos hace muy extenso el tema y qué tapabocas usar, cómo hacer para mejorar las herramientas para mejorar el aire, como las estrategias del pico y placa ambiental y demás que pues no nos competen en esta charla. Pasando ya de la prevención a la detección temprana, como les recuerdo, signos y síntomas no es la opción, podemos hablar de tamizaje y nódulo incidental. Empecemos por tamizaje. ¿Qué sabemos del tamizaje? Sabemos que hay un estudio publicado en 2011 por los americanos, en donde sabemos que el uso de la tomografía de baja dosis nos disminuye la mortalidad por cáncer de pulmón en un 20%. ¿Y en qué pacientes se les busca esa tomografía de baja dosis en ese estudio? Pacientes entre 55 y 74 años que hayan fumado más de 30 paquetes al año. Más adelante, el estudio Nelson, que es un estudio ya no de los americanos, sino de los europeos, más específicamente de Países Bajos, demostró o logró reproducir esos resultados con la tomografía de baja dosis a reducir la mortalidad por cáncer de pulmón en un 24%. Ellos además disminuyeron la edad para iniciar ese tamizaje, teniendo buenos resultados, y disminuyeron bastante el número de paquetes año eh, para pues abarcar cada vez más gente. Además, pudieron incluir mujeres, que en el estudio americano la mayoría eran hombres, y algunas minorías diferentes pues a la raza pues de Norteamérica. ¿En qué vamos? Estos fueron los estudios, pero desde 2020 se han hecho algunas modificaciones. En este momento se acepta que los pacientes que tienen entre 50 y 80 años, con un índice paquetes año de 20, eh, pueden ser candidatos o son candidatos a un tamizaje con un TAC de baja dosis. Antes, hasta hace unos meses, se hablaba de que era para pacientes fumadores activos o que hayan suspendido el hábito tabáquico hace menos de 15 años. Esto ya se está abandonando. Básicamente cada vez queremos incluir más personas para que puedan beneficiarse más del tamizaje, es decir, que los exfumadores, así hayan sido hace más de 15 años, pero que logren tener un índice paquete de daño de 20 o más y que tengan esta edad, puedan ser partícipes del tamizaje. ¿Y qué es ese TAC de baja dosis? Básicamente lo que dice la palabra. Es un TAC con menos exposición a radiación para hacerle menos daño a los pacientes sanos, que disminuye la resolución. Si ustedes se dan cuenta, aquí se ve mucho más bonito la imagen, aquí se ve como más borrosa, pero se ve lo suficientemente bien para lograr el objetivo, y es buscar nódulos pulmonares. Como ya les dije, está demostrado que disminuye la mortalidad por cáncer de pulmón. Estos fueron los mismos porcentajes que les hablé anteriormente. Disminuye también la mortalidad general por todas las causas. Ya vamos a hablar por qué puede pasar también eso más adelante, y es que podemos identificar también en estas tomografías otras patologías. Y lo que más nos importaba era no solo encontrar más el cáncer, sino detectarlo tempranamente, porque no nos servía de mucho igual seguir detectándolos a todos, pero en estadios avanzados y que no pudiéramos cambiar mucho el pronóstico de la enfermedad. Y sí, sí los cambia. Un estudio, el americano, 56% eran en estadios tempranos, y el europeo, 70%
en estadios tempranos los que encontraron. Es decir, cambiamos completamente ese 80% que se detectaban avanzados, ahora los detectamos tempranos. Y entonces quisiera hacerles énfasis en esto. Es muy bien conocido el tamizaje de cáncer de colon y es muy conocido el tamizaje de cáncer de mama con la mamografía. Y vean el número necesario de exámenes, en este caso, digamos, tomemos la mamografía, de mamografías para evitar una muerte por cáncer, entre 645 y 1724. Miren el número necesario de tomografías de baja dosis para evitar una muerte por cáncer, 130 a 320. Es decir, necesitamos que tamizar mucha menos gente para poder prevenir una muerte por cáncer cuando estamos hablando del tamizaje del cáncer de pulmón. Pero pese a eso, estos otros tamizajes pudiéramos meter también ahí el de cáncer de cervix, incluso el de próstata, son mucho más, digámoslo así, taquilleros y se hablan mucho más en la atención primaria de lo que se habla en el cáncer de pulmón, a pesar de que es muy frecuente, el cáncer de pulmón, digo. Entonces, ya sabemos que encuentra estadios tempranos, disminuye la mortalidad. Está aprobado y hay normatividades de 2014 en el país, todavía digamos, con los criterios más viejitos, pero a pesar de eso está aprobado, pero pocos en el país lo aplican. Aún pues estamos intentando con este tipo de charlas, con otros, acercarnos también a las empresas privadas, algunas empresas farmacéuticas para que nos ayuden a conseguir los fondos para hacer esto. Eh, y hay algunos privados que ya han logrado dar algunos avances, pero un programa nacional de tamización no tenemos, o por lo menos no uno corriendo. Y eso no solo le pasa a Colombia, le pasa también a Estados Unidos. Estados Unidos, solo el 15% de los candidatos a tamizaje se criban o se tamizan. ¿Qué beneficios nos trae el tamizaje? Ya lo hemos mencionado muchas veces, ¿sí? Se dan cuenta pues que la supervivencia en estos pacientes cuando se detectan en etapas tempranas es muy buena. Entonces deberíamos enfocarlos más por ese lado. Pero todo tamizaje tiene riesgo. ¿Y cuáles son los riesgos de los tamizajes? Los falsos positivos. Es decir, pacientes que no tenían nada, le hacen el examen, se cree que tiene algo, a veces son llevados en algunos casos a alguna biopsia y salen negativas, exponiendo al paciente a riesgos. Los riesgos relacionados con, es decir, cuando se le genera realmente daño al paciente en pacientes que son realmente negativos, son bajos. Ya ahorita les voy a mostrar un estudio brasilero para darles contexto. ¿Cómo estamos en Colombia? Esto es una diapositiva del Congreso Mundial de Pulmón del año pasado, en donde vemos aquí Colombia, estaban hablando de Sudamérica, vemos aquí Colombia y vemos la cantidad de participantes tamizados como parte de un programa establecido. Muy poquitos pacientes, 56 pacientes. No estoy diciendo con esto que nadie más tamice, ¿no? La gente tamiza en sus consultorios, pero lo ideal sería hacerlo de manera como un programa bien establecido, con programas de cesación tabáquica para estos pacientes que están buscando el camino de evitarse un cáncer de pulmón. Y eso no es así. Estos son pacientes, pues que la mayoría de los pacientes en Colombia son aislados, que van donde un médico, no necesariamente dentro de un programa, sino en un consultorio, con las limitaciones que esto genera, y se le hace el TAC de baja dosis. Por esa razón, en esta publicación de The Economist del 2018, ponen a Colombia con semáforo en rojo, como si les pues, estuviéramos debiendo esto en la salud del país para el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón. ¿Quiénes son los responsables entonces? Digamos que nosotros los médicos, el público general, debe conocer más este riesgo. El público general solo sabe que está asociado con el tabaquismo y además tienen en la cabeza que un abuelo fumó toda la vida y nunca le dio cáncer, entonces eso como que debe ser mentira. Sí, siempre hay alguien con un cuento de que alguien tenía un amigo que fumó toda la vida y nunca le pasó nada y el que era deportista se murió después de un infarto. Y pues sí, eso pasa, pero claramente sabemos que esto está asociado en gran medida a este vicio, y hay algunos otros pacientes pues que lastimosamente pues no tenemos cómo tamizarlos en este momento, que son ese 25 a 30%, y ya vamos a hablar si más adelante pudiéramos hacer algo con ellos. Entonces el público general, así como habla de mamografías en las reuniones sociales, se hacen chistes sobre el tamizaje de próstata, en la radio y en la televisión salen modelos y presentadoras hablando del cáncer de mama, pues del cáncer de pulmón pareciera de pasar desapercibido a pesar de su alta incidencia y mortalidad.
Digamos que la parte estatal tiene programas, una de estas puede ser estas charlas, pero pues no es tan visible como su contraparte, digamos, como los otros cánceres de los que les he hablado, y los privados hacen algunos esfuerzos limitados y fugaces. Y no es que no existan campañas, pero no tienen pues la visibilidad que deseáramos para que llegarle a más gente. Esto es básicamente los criterios de elegibilidad en este momento para tamizar a un paciente con cáncer de pulmón, pero básicamente los más importantes son los tres primeros. Se quiere dejar estos otros criterios como la enfermedad pulmonar, el EPOC, ¿sí? Independiente del antecedente de tabaquismo, porque el EPOC está también asociado con cáncer de pulmón. Muchas veces debe ser porque está asociado con el mismo factor de riesgo. Y que sí es importante que los pacientes estén lo suficientemente en forma para que en caso de que se diagnostique el cáncer, pueda ser llevado a algún tratamiento, porque si no, pues no tiene sentido diagnosticarle a un paciente o tamizar a un paciente que sabemos que está prostrado en cama, que no va a poder recibir tratamientos, pues porque realmente hagamos lo que hagamos, no vamos a cambiar los desenlaces de ese paciente a corto plazo. Entonces se le pide el TAC de baja dosis y ¿qué se hace? Se va a esta tablita, que así como hay BIRATS para la mama, hay TIRATS para la tiroides, hay LUNGRATS para el pulmón. Y eso era una de las preguntas también. Y parece súper complejo porque además ni se lee, lastimosamente, porque tiene muchas letras, pero realmente el objetivo de este tipo de tablas es dejar lo mínimo a la interpretación y solo hay que seguir las instrucciones como si fuera una receta de cocina. Entonces, para la pregunta y para que lo anoten para ahorita para el post-test, el LUNGRAT 0 se considera un tag incompleto que no se pudo evaluar de forma completa y lo que hay que hacer es hacer bien el tag de baja dosis, es decir, repetir el tag de baja dosis. Esa sería la respuesta. ¿Con contraste o sin contraste? No, sin contraste. El tag de baja dosis es sin contraste porque estamos buscando en un paciente asintomático, solo que tiene el factor de riesgo, que es el tabaquismo, estamos buscándole en una posible enfermedad. No necesitamos para eso exponerlo al medio de contraste en los pacientes asintomáticos nuevamente, que están en un programa de tamizaje. Quiero hacer un paréntesis ahí nuevamente. Si el paciente es sintomático respiratorio o tiene hemoptisis, todos esos síntomas y signos de los que ya hablamos que son tardíos, esos pacientes sí que necesitan un TAC de tórax con contraste, porque seguramente vamos a encontrar algo y necesitamos caracterizar mejor los hallazgos que le encontremos al paciente. Volviendo al paciente asintomático del que estábamos hablando, del tamizaje, entonces ese sin medio de contraste, a estos ceros hay que hacerle bien el TAC, a los 1 son negativos, es decir, que no se le encuentran nódulos o se le encuentran nódulos que sabemos que son benignos, como los granulomas calcificados en un país como el nuestro, que está expuesto a la tuberculosis, o algunos tumores benignos menos frecuentes como los amartomas, que ya les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ven. Los dos son nódulos pequeños, nódulos usualmente menores a 6 milímetros. Esos merecen estos dos, dado que el paciente pues tiene un factor de riesgo que es el cigarrillo, a pesar de que no se hayan encontrado nódulos o los nódulos sean muy pequeños, se les hace un TAC en un año para ver si alguno de esos nódulos crece o alguno aparece. Los tres o el LUNGRATS 3 es probablemente benigno, ya son un poco más grandes, son módulos menores a 8 milímetros y requieren un TAC en 6 meses. Yo les recomendaría que si ya ven un nódulo que está alcanzando los 8 milímetros, lo mejor es ir buscando una remisión a un centro que pueda tener acceso a medicina interna, neumología o, por qué no, cirugía de tórax, que sé que somos escasos, pero pues hay algunas personas que pudieran remitirlos directamente a nosotros. Y los 4 definitivamente necesitan un estudio por un neumólogo o un cirujano de tórax porque necesitamos seguramente histología. Y son nódulos que ya son muy sospechosos, nódulos que ya son de 1 centímetro, lo superan, tienen bordes espiculados, que son los criterios de malignidad, o se ha visto que está creciendo un nódulo con un tamaño importante con respecto al control previo que le hayan hecho en la tomografía de baja dosis. Y entonces, ¿vale la pena hacer esto en Sudamérica si tenemos tanta tuberculosis? Esa es una pregunta muy frecuente y es, aquí una cantidad de gente tiene nódulos porque tenemos tanta enfermedad granulomatosa y enfermedades como la tuberculosis. ¿Vale la pena o nos van a salir una cantidad de falsos positivos? El estudio BRELT 1 es un estudio brasilero, un país que tiene más tuberculosis que nosotros.
Y como se dan cuenta, la tasa de detección y porcentaje de detección de cáncer de pulmón es muy parecido al de los americanos, NLCT, que en ellos era el 1% de los pacientes tamizados, en ellos, en los brasileros, 1,3%. Con tasas de biopsia relativamente buenas. Este fue el primer estudio de los brasileros. Posteriormente sacan un estudio, un segundo estudio que se llamó el BREL-2, el primero se llamaba BREL-1, en donde incluyeron más pacientes, 3.400 pacientes, y encontraron que la tasa de biopsia era del 3%, pero la tasa de encontrar cáncer de pulmón era incluso superior al de los reportados por los americanos, con el 1,9%. Y esto también se presentó en el Mundial de Pulmón del 2024, en donde ya no solo estos brasileros, sino personas de otros países endémicos como Corea, China, Brasil, India o Tailandia, hacen un consenso y dicen, sí, sirve hacer tamizaje de cáncer de pulmón, incluso en países que tengan tuberculosis endémica, con tal vez puntos de corte un poco más altos para evitar falsos positivos, pero es lo que nos ha recomendado el LUNGRAT desde siempre, como si recuerdan todo lo que les había dicho que era menor de 6 milímetros, usualmente lo hemos considerado simplemente para seguimiento. Entonces, para la atención primaria, pasos prácticos: identificar a los fumadores o exfumadores, calcular los años paquete o el índice paquete año, que es esto, por si tal vez no lo dije, pero son el número de cigarrillos al día dividido en 20, que es lo que 20 cigarrillos tiene un paquete, por el número de años que ha fumado. Se educa sobre los beneficios y riesgos, que es la consejería de la que habíamos hablado. Si el paciente cumple los criterios, pues referir para que le hagan un TAC de baja dosis, ofrecer la cesación, documentar esa decisión de querer la cesación para que más adelante las aseguradoras nos ayuden para remitirlo a su sitio de cesación, y monitorizar los resultados de ese TAC de baja dosis con el LUNRATS que les acabo de mencionar. Y si más adelante nos necesitan, coordinar con cirugía de tórax y neumología si hayan pacientes sospechosos. Esto es como el paso a paso de todo lo que les acabo de mencionar. Ahora vamos al nódulo incidental, o sea, pasamos del tamizaje al nódulo incidental, ya hablamos de la prevención, esta es la tercera parte de la charla, pero no se animen mucho porque la tercera parte de la charla es posiblemente la más larga, porque es donde creo yo que es donde más podemos encontrar pacientes en este momento, que no tenemos protocolos muy claros y nacionales que puedan como abarcar la gran cantidad de gente de tamizaje. Entonces nos queda cómo encontrar cánceres a través de hallazgos incidentales. Entonces, ¿qué es un nódulo incidental? Es todo nódulo en un paciente mayor de 35 años que sea asintomático, no puede estar teniendo una neumonía en ese momento porque va a salir falseado el TAC. Menores de 3 centímetros, los nódulos por definición tienen menos de 3 centímetros, y tienen más de 3 centímetros se consideran masas. Y los pacientes no pueden ser inmunosuprimidos, no pueden tener una malignidad conocida, otro tumor, porque ese nódulo puede ser más bien una metástasis, y pues no puede estar dentro de un programa de tamizaje, porque para eso estamos, o lo enfocamos, como habíamos dicho anteriormente, con el LUNRATS. Entonces, yo lo considero la otra oportunidad. ¿Por qué? Porque nos encuentra pacientes con posible cáncer de pulmón dentro y fuera de los grupos de riesgo. Es decir, encuentra pacientes que son fumadores y no fumadores. Y como les he dicho, estos no fumadores cada vez los estamos viendo más, mujeres jóvenes no fumadoras, las encontramos cada vez con más frecuencia. Sabemos que es un hallazgo frecuente. Vean esta estadística: el 31% de los TACs en Estados Unidos en el 2012 tenían un nódulo pulmonar, es decir, como hallazgo incidental. ¿Cómo es esto? Básicamente el TAC que le hacen porque el paciente llegó con dolor torácico, le hicieron un electro, le descartaron el infarto, pero entonces ahora siguen pensando, lo que siguen a continuación pensando es que tal vez tenga un TEP, entonces le hacen un angioTAC y el angioTAC dice negativo para TEP. Pero por ahí en la descripción escriben: y se encuentra un nódulo de 5 milímetros en el lóbulo superior derecho. La gente está, y no los juzgo, pues pensando en la urgencia de que salga negativo para TEP, relajarse con eso, que no es TEP, sigamos buscando las causas del dolor, y después nadie le sigue ese nódulo pulmonar. Y el 5% de ellos, que no es mucho, pero tampoco es poquito, van a ser cáncer de pulmón, según esta publicación americana. En China, en esta publicación de Nature,
hasta el 59% en 2020 de los TACs van a tener un nódulo pulmonar. Pero entonces no se alarmen, no es que todos esos vayan a ser cáncer de pulmón, no, de ninguna manera. Esta es otra de las preguntas. La gran mayoría de nódulos pulmonares incidentales son benignos. La gran mayoría de ellos, 85%, 90%, 95% según este estudio, miren, solo 5. O sea, la gran mayoría de los pacientes van a ser benignos, pero pues tenemos de ahí cómo agarrarnos para hacer un seguimiento a un paciente que sí pueda tener un cáncer de pulmón y que todos empiezan como nódulos pulmonares. ¿Y qué pasa también? La gran mayoría, así como en el ejemplo que les puse ahorita del TEP, son mal enfocados. Al año, según esta publicación de Respiration del 2022, 1.100.000 pacientes con nódulos no se les dio importancia ni seguimiento correcto en Estados Unidos. Al año, claro, ellos son una población gigante, ¿sí? Entonces, pues, no es extrapolable a nuestro país, pero igual ya sabemos que muchos pacientes, y no creo que en nuestro país sea diferente si lo lleváramos en términos porcentuales y no absolutos. Porque muchos de esos pacientes con nódulos pulmonares simplemente, como les digo, en el cuerpo de la tomografía, tal vez el radiólogo pone ahí que se encontró como hallazgo incidental un nódulo pulmonar, pero en la conclusión a veces no lo pone. Y no tenemos datos locales, pero que sí sabemos. No tenemos datos locales de cuántos son mal enfocados en Colombia, pero sí tenemos datos locales, como esta publicación del instituto, en donde participamos nosotros. Eh, Esto es básicamente los pacientes que fueron operados con intención curativa en Bogotá, en 3 instituciones de Bogotá, una de ellas el Instituto Nacional de Cancerología. Y vean este dato: 68.3% de los casos se diagnosticaron por un hallazgo incidental, es decir, un poco más de 2/3 de los casos que podemos operar con intención curativa se encontraron por un nódulo incidental, es decir, le estaban haciendo el TAC por otra razón y el médico que estaba ahí en urgencias viendo ese posible TEP, que realmente no era TEP, sino que después terminó siendo cualquier cosa, una costocondritis, yo qué sé, le dijo, venga, pero mire que aquí en la lectura del radiólogo, por aquí dice que tiene ese nódulo de 5 milímetros. Yo le recomiendo que consulte donde un médico internista para que le haga un seguimiento con una tomografía más adelante, a ver si eso le crece o no. Si no le crece, tranquilo, se queda tranquilo. Si le empieza a crecer, busque más adelante quien le haga una biopsia o le quite ese nódulo. Y vean que la gran mayoría de nuestros pacientes vienen de ahí, de nódulos incidentales. De los pacientes que podemos operar, que no son tantísimos, ya se dieron cuenta que la gran mayoría están avanzados. Entonces ya sabemos que hay muchos, que la mayoría son mal enfocados y que básicamente la mayoría de nuestros pacientes que operamos en estadios avanzados vienen de esos hallazgos incidentales. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Tenemos, el tamaño es el principal factor de riesgo. Un nódulo de menos de 5 milímetros, la posibilidad de que sea un cáncer de pulmón es del menos del 1%. Pero un nódulo que tenga más de 2 centímetros, más de la mitad de ellos van a ser cáncer de pulmón. En nódulos incidentales estoy hablando, claramente. Porque si el paciente tiene malignidad, pues posiblemente son metástasis. ¿Qué factores nos sugieren benignidad? Pues que el paciente esté con una infección activa. Ya les he dicho, no, los nódulos incidentales no se valoran en pacientes con infecciones activas porque pues se van a ver como nódulos, precisamente como la tuberculosis o los que le llaman en árbol de gemación y demás, son nódulos que se pueden ver y pueden confundir. Por eso usualmente en el momento agudo no tomamos decisiones. Entonces ya les dije el tamaño, la edad, entre más viejos pues más posibilidad de que sea un cáncer de pulmón, el tabaquismo pues si tiene ese factor de riesgo pues más posibilidad de que sea un cáncer, que esté ubicado en el lóbulo superior es más posibilidad de que sea cáncer, que sea especulado, que ya les voy a mostrar algunas imágenes, también mayor posibilidad, y estas otras en menor medida. ¿Qué nos sugiere benignidad? Así como la infección activa o los síntomas respiratorios como catarrales que pueda tener el paciente. Una calcificación difusa habla de un granuloma calcificado. Muchos de los colombianos tenemos esto por haber estado expuestos a la tuberculosis y nuestro sistema inmune lo controló de esta manera, con granulomas calcificados. Estos eran los patrones de calcificación que les decía de los tumores benignos, como los amartomas. Eh, y cuando uno tiene toda esa cantidad de calcio y algo de grasa en algunos nódulos como este, puede pensar que el nódulo es benigno. Pero
son los que llaman la atención. Esto de acá, ay Dios mío, se me perdió. Esto de acá es un cáncer de pulmón hasta que se demuestre lo contrario. Esto es lo que llamamos espiculación, que se ven como los rayitos de un sol. Eso es altamente sugestivo y sospechoso de que sea un cáncer de pulmón. ¿Qué otra cosa? Que tenga un bronquio que se está metiendo como dentro del nódulo. Ese signo del bronquio también habla de que pueda ser una cosa maligna. La cavitación, nuevamente, en ausencia de infección, ya sabemos que la tuberculosis también cavita. Hay otros como las calcificaciones excéntricas, es decir, no una calcificación difusa o en la mitad del nódulo, sino a un ladito, como se ve ahí. Esos también hablan de posible malignidad. Y entonces, ¿qué hacemos con ese nódulo una vez lo tenemos como hallazgo incidental? Aquí se ve complejo y es horrible esta diapositiva, pero sirve como para guiarnos en paso a paso de qué hacer con los nódulos pulmonares incidentales. Lo primero es saber si el nódulo es sólido o si el nódulo es subsólido. Y ya les voy a explicar qué es eso y una de las preguntas era esa. Los nódulos sólidos son aquellos que opacifican completamente, digamos, si aquí hubiera un vaso, lo tapa. Si hubiera un bronquio, lo tapa. O la forma más fácil de verlo es cuando las tomografías de tórax tienen dos ventanas, una ventana de mediastino, que es la que se ve así con el pulmón negro, y una ventana de pulmón, donde se ve el pulmón un poco más grisoso y la grasa se ve como más blanca, ¿sí? A diferencia aquí que se ve como en una escala más de negros y grises. Cuando esta que se llama de mediastino, el nódulo pulmonar es casi del mismo tamaño a lo que se ve en la ventana de pulmón, o al menos ocupa el 80% de ese tamaño que se ve en la ventana de pulmón, consideramos que el nódulo es un nódulo sólido. Estos son los nódulos más frecuentes, son los que más vamos a encontrar, los más frecuentes. Y tienen un riesgo de ser un cáncer de pulmón entre el 1 al 6% de los nódulos. Como les digo, la gran mayoría de nódulos pulmonares van a ser benignos. ¿Y cómo es el cuento con los subsólidos? Los subsólidos son nódulos que a su vez se dividen en dos. Unos que son completamente en vidrio esmerilado y otros que tienen una parte sólida. ¿Cómo son esos que son completamente en vidrio esmerilado? Tienen estas características. Un nódulo que, si ustedes se dan cuenta, uno no no opaca los vasos, no los tapa. Uno puede ver que hay un vaso que se está metiendo ahí, otro vaso que está por acá. Los bronquios también se alcanzan a ver a través de él, por eso se llama vidrio esmerilado o vidrio deslustrado. Muchos de los vidrios que se utilizan como para el área de examen del consultorio. Y cuando ustedes lo ven en la ventana de mediastino, que era esta que les había mencionado, no se ve nada. No hay nada de lo que se ve acá, no se ve acá. Lo mismo acá. Se ven los bronquios al interior del nódulo y cuando uno lo ve en la ventana de mediastino, a este nivel no se ve nada. Eso es un vidrio esmerilado puro. Y un nódulo en parte sólida, que son los más peligrosos o los que tienen más riesgos de ser cáncer de pulmón, son el nódulo que tiene una parte en vidrio esmerilado, como se ve acá, y otra parte que está más sólida, que es lo que se ve como más denso, más blanco, y que cuando uno lo ve en la ventana de mediastino, ahí se ve parte de ese nódulo y por eso se llama subsólido. Si se viera completamente el nódulo acá, sería un nódulo sólido, ¿no es cierto? Ya lo vimos. Pero como se ve solo un pedacito del gran nódulo, le decimos subsólido. Y esos subsólidos son los que más tienen riesgo de cáncer de pulmón. Qué pena que LC, cuando vean LC, es lung cáncer, cáncer de pulmón. 34% de estos subsólidos pueden ser cáncer de pulmón. Cuando se ha descartado en los de vidrio esmerilado puro, los que no tienen componente sólido, cuando se ha descartado que sea una infección, porque la gran mayoría de estos de vidrio puros van a ser infecciones, es decir, cuando es persistente el nódulo, le hacemos un TAC a los 3 meses y sigue saliendo el mismo nódulo, el riesgo de ser un cáncer de pulmón es del 18%. Si recuerdan, el de los sólidos era hasta el 6%, es decir, estos tienen mucho más riesgo de ser un cáncer de pulmón, sobre todo, nuevamente, los de parte sólida. Eso es importante que lo tengan en la cabeza porque yo recomendaría que si encuentran un nódulo como este en su consulta o en una urgencia, lo mejor es remitir a este paciente a que lo vea ya el médico internista, el neumólogo o el cirujano de tórax, lo que tengan más a la mano, porque posiblemente va a necesitar una biopsia por el alto riesgo de ser un cáncer de pulmón. ¿Y después qué hacemos? Después de ver las características tomográficas, que era la división entre nódulo sólido y subsólido, vamos a ver el tamaño. Entonces veamos el tamaño de los sólidos.
Si el nódulo es de menos de 6 milímetros, ya dijimos, la posibilidad de que esto sea un cáncer de pulmón es muy baja. ¿Qué se debe hacer? Un TAC al año para ver que eso no crezca, porque todos los cánceres empezaron chiquitos. Si el nódulo es de 6 a 8 milímetros, el TAC a los 6 meses. Y si el nódulo es de más de 8 milímetros, el TAC a los 3 meses e ir pensando en la remisión, a ver si esto crece y si necesita algún estudio histológico. Esto para los sólidos, los que son sólidos. Y los subsólidos se complican un poquito más en el seguimiento y por eso consideraría yo, estos todas son adaptaciones de una guía que pueden buscar de 2017 que se llama la Guía de la Sociedad Fleischner, como se ve aquí escrito, por si lo quieren estudiar a más profundidad. Em, Estos nódulos yo recomendaría que los remitieran por ese alto riesgo de ser un cáncer de pulmón. Estos nódulos subsólidos no solo son más difíciles de seguir, hay que seguirlos por más tiempo por ese riesgo que tienen de ser cáncer de pulmón, son más como caprichosos, se demoran en crecer, pero a pesar de eso son los que más riesgo tienen. Entonces, si había uno que estaba parcialmente sólido o era en vidrio esmerilado puro y le desarrolla componente sólido, hay que sacarlo, porque muy posiblemente sea un cáncer de pulmón. Pero nuevamente, no se compliquen, estos son muy poquitos. Cuando les llegue uno de estos es como, no digamos un unicornio, pero sí son bien raros de encontrar. Entonces, como la gran mayoría van a ser los otros que tienen menos riesgo de ser un cáncer, a ellos síganlos. Pero a estos que son raritos y son difíciles, les consideraría mejor remitirlos. Porque si no es un cáncer, también es algo raro, algo que necesita un neumólogo o un cirujano de tórax. ¿Y entonces qué hacemos? Ya les dijimos que los vamos a seguir en 3, 6, 12 meses. Entonces, cuando le hagan la nueva tomografía, esta calculadora la pueden encontrar en Google. Ponen ahí tiempo de doblaje de volumen y ponen ahí la fecha de la primera tomografía, el tamaño del nódulo, la fecha de la segunda tomografía, el tamaño del nódulo, y él les da un número del tiempo de doblaje del volumen de ese nódulo. Y cuando ese tiempo de doblaje está entre 20 y 400 días, esto es una alta probabilidad de ser un cáncer de pulmón. Cuando el tamaño crece, mejor dicho, cuando ese nódulo crece entre, casi un mes y un año, es porque puede ser un cáncer de pulmón. Si crece más rápido, usualmente son infecciones o algunos cánceres demasiado agresivos, pero la mayoría son infecciones. Y si crecen a más de 400 días, usualmente son cosas benignas. Nuevamente, estos que son los subsólidos, que les he dicho que mejor remitirlos, como se dan cuenta, son caprichosos. Ellos crecen más lento, en más días, entonces uno le pueden dar una falsa sensación de seguridad. Pero nuevamente, eso es mejor remitirlos y son poquitos, a lo mejor no se encuentran alguno. Y una vez entonces tengamos ya el nódulo ahí, sabemos que puede estar creciendo o quieren calcularle el riesgo de que eso sea un cáncer de pulmón y ponerle un número, no que quede en el aire, tiene un riesgo bajo, alto, pero ¿cómo sé yo cuáles factores de riesgo tenía? Para eso hay calculadoras. Y hay una calculadora, así, la pueden escribir así, la de la Mayo, la de la Clínica Mayo, y les hace estas preguntas: ¿cuántos años tiene? ¿Cuánto mide? ¿Si fuma o no fuma? Los factores de riesgo que ya analizamos. Y eso les da un número, ya les digo qué va a hacer con ese número. Tal vez el modelo o calculadora que más utilizamos nosotros los cirujanos de tórax y los neumólogos es este, el modelo de Brock. O sea que si van a calcular este riesgo, les recomiendo este modelo. Y eso lo buscan en Google así tal cual: modelo de Brock o calculadora de Brock para riesgo de cáncer de pulmón, y les sale así tal cual. Y ustedes simplemente ponen los criterios que les va preguntando ahí, que van a ser más o menos los mismos de los anteriores, pero tiene la ventaja de que les pregunta si el nódulo es sólido o subsólido, si están los lóbulos superiores, que como ya les dije tienen mayor riesgo de malignidad, y cuántos nódulos son, y si están espiculados como esa imagen que les mostré, que les dije que era un cáncer de pulmón hasta que se demuestre lo contrario. Y eso les da un número. Acá está la probabilidad de que eso sea un cáncer de pulmón. Pero bueno, entonces, ¿qué hago con ese número? Sería la siguiente pregunta, porque me da 5, 10, 15, eso será mucho, poquito. Entonces, ese número lo metemos acá. Consideramos que un riesgo bajo es cuando el número nos da menos del 5% de ser un cáncer de pulmón. ¿Y qué hay que hacer ahí? Nuevamente, la gran mayoría de pacientes encajan acá, en el riesgo bajo, menos del 5%. Estos pacientes, que hay que hacerlos, seguirlos. ¿Seguirlos cómo? Como dijimos anteriormente, si mide menos de 6 milímetros al año, de 6 a 8 milímetros a los 6 meses, más de 8 milímetros a los 3 meses. Si el nódulo se queda quieto durante 2 años y es sólido,
se puede dar de alta al paciente, no hay que seguirlo más. En cambio, los subsólidos, como los que les he dicho, que son caprichosos, raros, se necesitan hasta 5 años sin que el nódulo cambie para poder darle de alta, por el riesgo y por ese crecimiento lento que tiene. Pero bueno, volvamos acá. Si el riesgo es intermedio, que van a ser menos pacientes, hay que intentar hacerle una biopsia. O si tienen el acceso a PET, que no muchos lo tienen, hacerle un PET. Y si el riesgo es alto, idealmente hay que sacar ese nódulo. Nuevamente, en términos de frecuencia, este riesgo bajo va a ser el más frecuente, el riesgo intermedio un poquito menos frecuente y el riesgo alto bastante infrecuente cuando uno encuentra nódulos incidentales. ¿Y a quién le remite entonces? Al que pueda. Esta diapositiva la tengo para algunos otros sitios en donde son hospitales donde tienen acceso a cualquier especialidad, pero si ustedes les consideran que va a ser complicado remitir al paciente, intenten remitir paciente al que puedan. Si tienen la fortuna de que sea un cirujano de tórax, porque pues no es porque yo sea cirujano de tórax, claro, estoy sesgado, pero pues nosotros podemos manejar cualquier tipo de nódulos, los que sean centrales, periféricos, de cualquier tamaño, porque pues básicamente en cirugía los podemos sacar de cualquier forma. Porque los periféricos entonces pueden ir a que los puncione un radiólogo intervencionista para hacerle una biopsia. Los centrales para que el neumólogo le haga una fibrobroncoscopia. Pero no se compliquen, al que puedan. ¿Qué se viene a futuro? A futuro vamos a tener otras cosas chéveres. Ya no solo vamos a depender de toda esta carreta que les acabo de echar, sino con estudios de proteínas plasmáticas, es decir, sangre tomada. En pacientes que tengan baja probabilidad de tener cáncer, vamos a saber, pues, en ausencia de estas proteínas, todavía no le han puesto nombre comercial, por eso son difíciles de ver y de decir, esa LG3BP, en ausencia de esto, la probabilidad de que ese paciente tenga un cáncer es muy bajo. Esto es valor predictivo negativo del 98%. Es decir, nos vamos a tener que complicar menos a futuro. Eso todavía no es una realidad, solo está saliendo en estudios preclínicos, como publicado en 2023, en donde nos dicen que estos modelos con sangre nos permiten predecir hasta 12 años antes de que sea evidente en el diagnóstico que el paciente puede tener un cáncer de pulmón a futuro. Esto nos va a traer otro tipo de problemas y es, bueno, lo diagnosticamos, pero ¿cómo sabemos dónde le va a salir? ¿Qué le quito? ¿No le quito? ¿Le hago un seguimiento más estricto? ¿Cómo hago? Eso van a ser problemas a futuro, pero pues chévere que tengamos cada vez más ayuda de la biología molecular y demás. Y se están haciendo, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cancerología se está haciendo un estudio con la Universidad Javeriana para hacer en aliento, test de aliento, así como lo del Helicobacter pylori en las endoscopias, para saber si el paciente tiene Helicobacter pylori o no de manera rápida, que con test de aliento, lo mismo. Con el aliento hay unos gases volátiles orgánicos que se pueden medir. Y entonces, ¿en qué consiste? Esto ya está validado en otros países, pues no validado, está en estudio en otros países. Hay estudios que muestran que sí encuentran cáncer de pulmón de esta forma. En el instituto, en el área de investigación, se está haciendo un estudio y lo que estamos haciendo hasta el momento es los pacientes que ya sabemos que tienen cáncer de pulmón, hacerles este estudio de aliento para saber qué esperar, saber si sí marca o no marca. Puede ser a futuro también, pues mucho mejor a que le estén haciendo un OTAX, que es lo único que nos ha demostrado ahorita tener efectividad. Y pues la inteligencia artificial está en todo lado, ¿no? Creo que ya ha abordado todas las partes de nuestra vida y cada vez la inteligencia artificial nos está dando más herramientas para ayudarnos a entender estos nódulos pulmonares y darle un mejor rango de riesgo de una vez que nos digan el riesgo de que eso sea un cáncer de pulmón. ¿Y cómo se hace? Como todo en la inteligencia artificial, uno le enseña, ya con casos que uno sepa si eran benignos o malignos porque tienen patología, le dice a la máquina, este TAC resultó benigno cuando le hicieron la biopsia, este TAC resultó maligno cuando le hicieron la biopsia, así, así, así. Y eso va aprendiendo, lo que llaman machine learning. Eso va aprendiendo de las experiencias previas y después permite hacer modelos predictivos con tomografías que todavía no sabemos qué tiene de biopsia. ¿Y cómo van? Este es un estudio chino, pues van bastante bien. Tienen sensibilidades del 90%, especificidades del 89%. Pocas tienen aplicabilidad clínica todavía, pero eso se viene a futuro, seguramente lo vamos a ver en el país. ¿Qué sí tiene
o qué tenemos en el país, radiografía de tórax con inteligencia artificial, que hasta el momento, debo decirles, la radiografía para tamizaje de cáncer de pulmón, lo grande que hay que saber es que no sirve. Sirve es el TAC de baja dosis, ¿sí? Pero cuando se le agrega la radiografía a la inteligencia artificial, hay un estudio nuevo que se presentó este año, hace poco, de hecho, en el Congreso Europeo de Cáncer de Pulmón en 2025, en donde están demostrando, esto todavía hace falta que llegue a la parte clínica con más fuerza. Creo que AstraZeneca aquí tiene una vaina que se llama el consultorio Amazona o algo así, en donde utilizan este tipo de radiografías. No sé si este mismo software, pero este tipo de radiografías con inteligencia artificial, y pueden ayudarnos a predecir cómo hacer un pretamizaje, ¿sí? ¿Qué pacientes pueden requerir ese TAC de baja dosis para demostrar si realmente tiene un nódulo pulmonar que requiera una biopsia? Tamizajes no fumadores. Esto pues seguramente a futuro se viene, todavía no lo tenemos aprobado, y es que en Tailandia ellos tienen muchísimos cánceres de pulmones en no fumadores. ¿Y qué demostraron ellos? Que lograban demostrar cáncer de pulmón entre el 2,6% en pacientes que tuvieran un familiar con cáncer de pulmón, un familiar en primer grado. Entonces deberíamos tamizar también a esos jóvenes que tienen familiares en primer grado. Por lo menos en Tailandia les dio que sí en esta publicación del Lancet del 2024, el año pasado. No sabemos todavía en nuestras latitudes, pero sí tenemos literatura de nuestro país que nos dice que los cánceres no fumadores, como les he dicho siempre, están entre el 20, 25 o 30%. Para algunos que les gustan, si aquí hay médicos que no les gustan solo el cáncer, sino también les gusta la enfermedad, como el EPOC, las enfermedades cardiovasculares, ya se está combinando este tamizaje. Como esas enfermedades tienen más prensa, como les he dicho, el cáncer de pulmón parece que no tiene tanta difusión, no sé por qué, estamos intentando cambiar eso, pero pues de los infartos se habla en cada reunión familiar, en el EPOC de vez en cuando también se habla. Entonces, en un hospital comunitario en Francia, lo que hicieron fue mezclemos esos tamizajes. Entonces, a los pacientes que que tengan los criterios del NSCN, que son los criterios que les dije, de fumadores de 20 paquetes años, que ya les dije cómo se calcula, de 20 paquetes año que tengan más de 50 años, hagámosles el TAC de baja dosis, hagámosles una espirometría y en el TAC veamos si tiene calcificaciones en las coronarias. Y la gente fue en ese hospital de Francia y encontraron cáncer de pulmón en un 4% de los pacientes, que es altísimo. EPOC, que no tenía diagnóstico previo, en un 27% con esas espirometrías, y calcificaciones coronarias moderadas a severas en un 43%, es decir, que requerirían algún estudio o intervención. Entonces, puede ser una estrategia que nos ayude más adelante para pensarlo, y si a alguno de ustedes se les ocurre también sería chévere, de tamizar las tres cosas al tiempo, porque el cigarrillo daña las coronarias, los pulmones y da cáncer de pulmón. Entonces, puede ser a futuro una forma de atraer más pacientes. Este es el resumen. Este es el resumen de todo lo que les he dicho del incidental, que es la parte más larga ya estamos terminando, de la charla, y es si mide esto, si es primero lo que ya saben, si es sólido o subsólido. Si es subsólido, idealmente remitirlo, como les he dicho. Pero si quieren terminar de hacer el algoritmo, lo pueden hacer. Si es sólido y es menor de 6 milímetros, a un año un nuevo TAC de baja, un nuevo TAC de tórax. Si es más de 6 milímetros, calcular el riesgo con las calculadoras. Como les dije, la que más nos gusta es el BROC. Y con esa calculadora, si es menos del 5% el riesgo, el seguimiento según el tamaño, que si es de 6 a 8 milímetros al año, que si es de más de 8 milímetros a los 3 meses, y si está estable durante 2 años, dar de alta. Y por el otro lado, si los riesgos son más altos, mejor ir pensando en la remisión, porque va a necesitar una biopsia o un PET, que son estudios más específicos. Nuevamente, estos nódulos van a ser los más frecuentes, sólidos con riesgo de menos del 5%. Es decir, son los que ustedes pudieran manejar eventualmente en sus sitios sin remitir. Y los subsólidos, que son raritos y que son caprichosos, como les he dicho, mejor remitirlos. Pero como les digo, si quieren tomar una foto ahí, pueden seguir el algoritmo sin problema, y deben seguir los pacientes por 5 años. Si hay crecimiento del componente sólido,
Este paciente tiene un cáncer de pulmón hasta que se demuestre lo contrario, es decir, esos que tienen parte sólida con componente sólido, como les dije, son los de más riesgo. Nuevamente, pregunta del post-test, eh, son los que tienen más riesgo de tener cáncer de pulmón. Ideas para disminuir la baja adherencia de estos pacientes que se pierden, como ese paciente la sospecha de TEP que le hacen el angiotac, que es negativo para TEP y que tiene por ahí un nódulo de 5 milímetros en el lóbulo superior. Y es que en los reportes de radiología tengan de una vez el seguimiento sugerido, para que la gente no tenga que, pues que no se embolate mucho y no se acuerden de la presentación o algo, que de una vez tengan un seguimiento sugerido. Y esto ya es un poco más ambicioso y es crear un sistema computarizado en sus instituciones en donde si salió un nódulo, que alguien le recuerde más adelante que tiene que ir a hacerse un TAC de baja dosis. Y esto funcionó en el American College of Radiology en 2021. Ellos dijeron que esta estrategia mejoraba la detección del cáncer de pulmón y es poner en la conclusión, donde pone abajo los radiólogos, enfisema leve, no sé qué tarará, pero también poner el nódulo que fue el hallazgo incidental y que se sugiere un seguimiento en tanto tiempo. Eso ayuda mucho porque además el paciente también se va con eso y dice, vea, aquí dice que me tenían que seguir. Así, si al médico se le pasa, pues tal vez al paciente, ojalá no. Entonces, ¿qué conclusiones del nódulo incidental? Es un hallazgo frecuente, la mayoría van a ser benignos, pregunta también del post-test. Es nuestra forma de identificar cáncer de pulmón en estadio temprano. Y usualmente necesitamos 2 TACs para ver si el nódulo está estable o está creciendo. El criterio médico del que no les hablé mucho, pues es igual de bueno a las calculadoras, pero pues las últimas son más fáciles de usar. Los nódulos subsólidos idealmente ser estudiados por un especialista. La biopsia va a depender de la disponibilidad de los recursos, riesgo, ubicación del nódulo, pero eso déjenlo a nosotros. Y a futuro la inteligencia artificial y biomarcadores nos pueden ayudar a tomar decisiones. Mensajes clave. En Colombia, el 80% de los diagnósticos son tardíos. Cualquiera de los que está aquí, ojalá pueda cambiar esto si encuentra un nodulito y no lo deja perder. La cesación tabáquica en los pacientes fumadores es la mejor estrategia para prevenir el cáncer de pulmón. Todo esto es carreta, si logramos quitarle el cigarrillo a los pacientes, mejor. El cribado, tamizaje de cáncer de pulmón con baja dosis reduce la mortalidad también de manera efectiva y comprobada. Si hay presencia de síntomas en pacientes fumadores, pues necesita una tomografía contrastada urgente, pues porque posiblemente tenga un cáncer de pulmón y ojalá podamos hacer algo para intentar tratárselo. Hay que intentar desestigmatizar, no todos los pacientes con cáncer de pulmón son fumadores, e incluso en los fumadores, pues es un vicio, es un problema, es una enfermedad, hay que ayudarlos. Y pues idealmente si pueden coordinar, saber si hay un TAC de baja dosis cerca donde ustedes trabajan, si hay algún programa de cesación o por qué no iniciarlo y saber cuál puede ser su ruta de referencia. En la atención primaria está la solución para la detección tardía colombiana. Eso sí estoy seguro. Somos muy poquitos neumólogos y cirujanos de tórax con muy poquito acceso a pacientes o los pacientes a nosotros. Los pacientes las personas, los médicos y enfermeras de atención primaria son los que pueden cambiar este panorama de solo ver cánceres tardíos. Muchísimas gracias. Ahí están mis datos de contacto por si alguno lo quiere, estoy a su disposición. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Em, para todos nuestros asistentes, no se les olvide hacernos las preguntas, inquietudes que tengan al doctor si tienen alguna duda, alguna pregunta, entonces la pueden hacer en el chat o nos levantan la mano y abrimos micrófono para que ustedes puedan hacerle la pregunta al doctor. Doctor, entonces, si le parece, nos vamos, como lo habíamos dicho, con nuestro post-test y Me parece hacemos. bien, por si alguno se anima ahorita con alguna pregunta, vamos ganando tiempo y, y pues también vamos pues haciendo el post-test para que la gente también Perfecto. descanse. Entonces, no voy a compartir esta vez, pero voy a irles leyendo y así el doctor me ayuda con las respuestas. Vamos a ir con la primera pregunta. Entonces dice, bueno, a todas las personas ya mandamos el enlace para que por favor lo abran y lo diligencien. Este enlace sí es súper importante que ustedes lo diligencien, ya que si no lo diligencian,
En el momento en que nosotros vamos a hacer la entrega de los certificados, nosotros validamos que efectivamente hayan diligenciado este post-test. Si alguno de los que estuvo en el webinar el día de hoy no diligenció el post-test, pero sí la encuesta de satisfacción, que en un rato la vamos a enviar, no va a tener su certificado. Si diligenció el post-test, pero no diligenció la encuesta, también no va a tener su certificado. Entonces es muy importante que diligencien tanto el post-test y la encuesta de satisfacción, que en un rato las vamos a hacer llegar. Entonces, doctor, la primera pregunta dice, ¿qué lugar ocupa el cáncer de pulmón en la mortalidad por cáncer a nivel mundial? En nuestro pretest tuvimos un 46% que dijeron el primer puesto. Perfecto, sí, y esa es precisamente la respuesta, ¿no es cierto? Como les mencioné, según el estudio para el estudio del cáncer de pulmón Globocan de 2022, hace parte del número uno en incidencia, número uno en mortalidad, que es la pregunta que les estamos haciendo. En Colombia sabemos que es el número uno en mortalidad, pero en los hombres, en las mujeres no es así. Pero no se confundan, estamos preguntando del mundo y en el mundo de lejos es el número uno. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la estrategia más efectiva para la disminución de la mortalidad por cáncer de pulmón? Tenemos un 38% con cesación tabáquica. Bueno, ya creo que pues hemos hecho énfasis en que realmente lo que más impacta es precisamente esta cesación tabáquica porque nos controla o nos ayuda a disminuir progresivamente el riesgo o el factor de riesgo más importante, que es el tabaquismo, que es el responsable, según, como les digo, de las estadísticas que tengan, de entre el 70 al 80% de los cánceres de pulmón todavía. Entonces esa estrategia es definitivamente la, la más importante, sí. Perfecto. Tercera pregunta. ¿Los nódulos pulmonares incidentales son un hallazgo frecuente en la tomografía de tórax, verdadero o falso? Tenemos un 69% en verdadero. Los nódulos pulmonares incidentales son un hallazgo frecuente, sí, exactamente. Es como lo dijimos también en la presentación, depende de dónde se tome la referencia, puede ser hasta un tercio de las tomografías van a tener un nódulo pulmonar. Nuevamente, no todos son malignos, la gran mayoría son benignos, pero van a tener algún nódulo pulmonar que determinemos si es necesario seguirlo o no, y para eso pues precisamente es el gran grueso de la charla, que son esos nódulos incidentales. Así es. Entonces sí, es Cuarta verdadero. pregunta. Perfecto. Cuarta pregunta. La mayoría de los nódulos pulmonares incidentales son malignos. Tenemos un 99% que dice que es falso. Entonces, acabo de decirlo, ¿no? La mayoría de los nódulos pulmonares son benignos. Eh, Incluso la mayoría de los nódulos pulmonares, que no es el mensaje que quiero dejar, pero incluso los que son en vidrio esmerilado, la mayoría son benignos. Lo que pasa es que el riesgo de que sean malignos de esos en vidrio esmerilado, subsólidos o con parte sólida, el riesgo pues es casi de un tercio, o sea, siguen siendo más que los que son benignos, pero son casi de un tercio de ser un cáncer de pulmón. Y estos son los que podemos intervenir de manera temprana para que el paciente se le cambie el pronóstico. Por eso, la mayoría de los nódulos incidentales son benignos, por eso la respuesta es falsa. Falso. Muy bien, doctor. La siguiente pregunta es, escoja la afirmación correcta. Entonces teníamos 5 afirmaciones y el 60% escogió la afirmación número 1, que dice, el número necesario a tamizar para prevenir una muerte por cáncer de pulmón es alto y esta es una de las razones de la baja implementación de los programas de tamizaje con tomografía de baja dosis. El número, espérate que me perdí, listo. La quinta pregunta. Digamos que la afirmación correcta, esa primera afirmación no es la correcta. El número necesario para prevenir una muerte por cáncer de pulmón es baja, pues si lo comparamos con el cáncer de mama, como les dije durante la presentación, es menos de un tercio de esos pacientes. Digamos, para un cáncer de mama
ser diagnosticados se necesitan más o menos 640 mamografías para evitar, no para ser diagnosticado, discúlpenme, para evitar una muerte por cáncer. En cambio, para evitar una muerte por cáncer de pulmón se necesitan alrededor de unas 170 tomografías de baja dosis. Es decir, no es un número tan alto, esa no es correcta. En un país endémico de tuberculosis no está indicado el tamizaje para cáncer de pulmón por alto riesgo de falsos positivos. También lo mostré en la presentación, en donde vemos que se han hecho estudios no en Colombia, pero sí en otros países como Brasil, como Rusia, como China, en donde tienen también mucha tuberculosis y aún así en ellos los programas de tamización son buenos, es decir, esa tampoco es la correcta. Y la correcta es pues que los nódulos pulmonares subsólidos, lo he hablado creo que incluso al cansancio, acarrean un mayor riesgo de cáncer de pulmón al compararlos con los nódulos sólidos. Entonces, esa es la correcta, sí Esa señor. sería la correcta. Sí. Perfecto. Y nuestra última pregunta, que está también bastante competitiva, las respuestas que dieron, es un paciente con una tomografía de baja dosis con clasificación LUNRAT 0, ¿cuál es la conducta más apropiada? Entonces aquí tenemos un 33% donde dice que por ser benigno puede considerarse la función del programa de tamizaje, un 27% que dice realizar la tomografía de baja dosis completa y lo sigue un 20% con el seguimiento con radiografía de tórax bianual. Entonces, la respuesta correcta ahí es realizar la tomografía de baja dosis completa. Recordar que el LUMRAT 0 son tomografías que están incompletas, es decir, muchas veces se analizan esto porque le hicieron al paciente no una tomografía de baja dosis, sino, o sea, que la calidad de la tomografía no era la correcta, entonces no se puede evaluar, o realmente era un TAC de cuello y alcanzó a ver en los cortes superiores, en los cortes inferiores del cuello, la parte superior del tórax, o lo que pasaría en uno de abdomen, ver en las partes superiores del abdomen algo de los pulmones. Entonces lo que hay que hacer ahí es realizar la tomografía de baja dosis completa para poder evaluar a ciencia cierta qué es lo que tiene el paciente. Muy bien, doctor. Listo, doctor. Esas serían las preguntas que hicieron en nuestro post-test. Creo que le fue muy bien a todas las personas que lo realizaron en el pretest y pues ahorita en el post-test yo sé que todos van a tener un 100%. Ya tenemos algunas preguntas, doctor, entonces vamos a iniciar con la primera que nos hace Nancy. Dice, ¿se encuentran estudios relacionados con los problemas de pulmón derivado de las explotaciones de arena a cielo abierto? Digamos que la silicosis, que es la enfermedad que genera la inhalación continua de arena, se ha demostrado no de manera tan fuerte como con el tabaquismo, pero se ha demostrado que sí aumenta el riesgo de sufrir cáncer de pulmón. Lastimosamente no se ha podido demostrar de forma tan fuerte y no se ha creado una estrategia de tamizaje. De hecho, no se ha generado ninguna estrategia de tamizaje aprobada diferente a la del tabaquismo. Muchas veces el trabajador que hace este tipo de trabajos también fuma, entonces se suman los factores de riesgo. Em, entonces, para responder la pregunta, ¿que si aumenta el riesgo? Hay estudios que muestran que sí aumenta el riesgo de sufrir cáncer de pulmón, la silicosis. Lo mismo la silicosis y la tuberculosis también están relacionadas. Pero pues no tendríamos cómo ayudarlos en una tamización. Es decir, de incluirlos en una tamización en este momento. Sí se puede hacer una tomografía por la silicosis en caso de que el paciente tenga síntomas. Eh, es difícil, eso es un caso difícil porque la silicosis genera muchísimos nódulos pulmonares y entonces nos pone a veces en problemas para poderlos diferenciar las cosas que son benignas, como es esa exposición a la arena, de las cosas que son malignas. Es una muy buena pregunta, pero, pero pues logramos definirlo en los centros pues como de experiencia. Muy bien, doctor. César Omar López nos hace la siguiente pregunta. Últimamente se están presentando algunos dispositivos o test para tamizaje diagnóstico inicial de cánceres en ambientes extramurales. Por ejemplo, Julieta en mama
o test de BPH rápido como precursor del cáncer de cervix. ¿Hay algún desarrollo de este tipo de tecnologías en cáncer de pulmón, sobre todo pensando en zonas rurales con bajo acceso a hospitales con tecnologías como tomógrafos? Sí, no en Colombia, pero volviendo a los estudios de los brasileros, ellos hacen estos tamizajes con camiones que tienen un tomógrafo en el interior. Sé que suena como traído de otro planeta, pero hay unidades móviles. Voy a hacer una comparación terrible, pues como las de que uno ve de Cine Colombia. No sé si han visto de la unidad móvil de Cine Colombia, que lleva como el cine a diferentes lugares apartados del Zonas país. rurales, sí. Ah, exacto. Eso lo hacen en Brasil. No hay algo así en Colombia. Sería una bonita forma de llevar a estos pacientes. Y para estos pacientes está, sobre todo con mucha fuerza, entrando lo de la radiografía de tórax con inteligencia artificial. Y es como para hacer ese pretest, como para filtrar a una gran cantidad de población que tiene acceso a la radiografía y esa radiografía sea analizada por la inteligencia artificial, para saber a quiénes hay que hacerle aún más esfuerzo para que logren tener el acceso, si no a todos los pacientes, pues que tengan acceso a esos que tienen más riesgo según ese pretest por radiografías que sí tienen pues mucho más acceso en las zonas rurales o, pues alejadas de las capitales. Em, a futuro esperamos con estas investigaciones como la que está haciendo en este momento el Instituto Nacional de Cancerología, que estos test de aliento pues nos puedan ayudar también. Eso es una máquina bastante portátil, es decir, no es como un TAC que requiere una gran cantidad de infraestructura, digamos, y pues es costoso. La máquina de la exhalación de gases volátiles orgánicos es una máquina bastante portátil que se puede cargar tranquilamente eh, en un carro pequeño o en una moto, eh, y podría pues también ayudarnos a futuro. Eso en este momento pues no se puede. Sería como la respuesta. Perfecto. Listo, doctor. La siguiente pregunta me parece muy interesante y es algo que en este momento se está viendo mucho, que es el tema del consumo del cigarrillo electrónico. Entonces nos dicen, en el caso de la actualidad con las personas que usan el vapor o cigarrillo electrónico, ¿se puede considerar similar o incluir en los tamizajes, teniendo en cuenta que estas personas no se puede medir la cantidad por día, sino por los puff gastados por los dispositivos y demás variables en su uso? Yo le pongo más aristas al problema. Bueno, primero respondo porque, como se dan cuenta, me gusta mucho el tema y doy muchas vueltas para dar una respuesta, pero respondo, no hay en este momento una estrategia de tamizaje para cáncer de pulmón en pacientes vapeadores. ¿Por qué? Porque el factor de riesgo tiene que estar mucho tiempo en consumo, digamos, es decir, para que el paciente desarrolle un cáncer de pulmón se necesita tiempo de fumar. Y en este momento el vapeo lleva muy poquito tiempo en vigor, digamos. Entonces todavía no estamos viendo, no tenemos estudios clínicos para poder dar los lineamientos con certeza frente al vapeo. Entonces, eso por un lado. Pero ¿qué sí sabemos? Hay un estudio de aquí de Bogotá, de la Universidad Javeriana, de una neumóloga, la doctora Cañas, que ya logró demostrar que el vapeo genera daños Ok. en el ADN, eh, de manera similar como lo hace el cigarrillo. Digamos que sabemos que esos daños van a llevar posible, o que pueden llevar, no que van a llevar, que pueden llevar a futuro a un cáncer de pulmón si persiste la noxa, digamos, si persiste esa inhalación. Y yo le pongo entonces ahora sí las otras aristas. Entonces, para responder, en este momento no lo tenemos, a futuro posiblemente sí lo tengamos porque esto va a ser una epidemia. Usualmente lo que estamos viendo más con el vapeo son problemas agudos porque, pues, como les digo, llevamos muy poquito tiempo de la exposición, y los problemas agudos como neumonitis o neumonías intersticiales sí son reales ya al día de hoy. Pero tenemos, ahora sí van las aristas. Eh, el vapeo no solo depende de esa cantidad que la persona que escribió lo dice muy bien. No tenemos muchas veces cómo medirla, solo pues el consumo completo de la cárpula o de lo que sea con lo que se consume. Em, y
El problema es que el vapeo está hecho para que sea agradable el olor, ¿no es cierto? Y el sabor. Y entonces se utilizan en gran medida saborizantes o sea, con lo que se utiliza para los alimentos, no para algo inhalado, sino para los alimentos. Y esos saborizantes todavía no tenemos idea de cuando se llevan a esas altas temperaturas, esos químicos que dan sabor a las cosas como los chiclets, como las comidas Ujú. artificiales, no sabemos todavía a ciencia cierta qué daño tienen. O sea, aparte de la nicotina, que ya sabemos, y los metales que sabemos del cigarrillo, no sabemos qué va a pasar biológicamente con esos químicos que generan sabores a altas temperaturas. Y ese no es solo el problema. No sabemos qué va a pasar con el sabor de uva, que es diferente al sabor de fresa, que es diferente al sabor, no sé, yo no vapeo, no sé qué otros sabores hay, pero seguro hay mil. No sabemos con todos esos saborizantes cuál a futuro va a ser un problema. Entonces, nuevamente, para responder, en este momento no podríamos tener una estrategia de tamización. En este momento vemos las patologías agudas secundarias al vapeo. En este momento sabemos que ya se ven cambios genéticos en estudios experimentales gracias al vapeo, pero tenemos que lastimosamente esperar a que se desarrollen los cambios clínicos por la exposición prolongada. No Así vapeen, es lo es. único que podría decirles. Sí, eso sí es verdad. Invitamos aquí, nosotros en el instituto tenemos un lema, inicialmente era no fumar es la actitud y ahora no fumar, no vapear, esa es la actitud. Entonces invitamos también a todos eh, los profesionales que están aquí también que nos acompañen a seguir este lema y enseñarle a la gente la importancia de no fumar, de no vapear. Aprovecho este espacio, doctor, porque el instituto está realizando su programa institucional y su podcast también para que lo sigan. Eh, Próximamente vamos a presentar el programa de cáncer de pulmón y también el programa de podcast de pulmón. Y tenemos una historia de vida muy interesante porque todavía hay mucha gente que dice que el cáncer de pulmón, y el doctor lo manifestó en la charla, no siempre le da a los fumadores, sino también a la gente que tiene a su alrededor. En este caso es una mujer de 52 años que vivió siempre con un fumador, más de 15 años consumiendo eh, el, el- el El humo humo, del sí. cigarrillo y le dio cáncer de pulmón. No al esposo, que es el consumidor, pero sí a ella. Sí, eso es una historia frecuente, incluso como les digo, como para que, esa es una historia triste, pero también vemos en gente que realmente no ha estado expuesta y sobre todo mujeres jóvenes. Cada vez hay más grupos internacionales de mujeres jóvenes, realmente jóvenes, es decir, menores de 40 años estoy hablando, que cada vez se ven más con este tipo de diagnóstico, por lo que nuevamente el nódulo incidental nos puede ayudar a encontrar esos pacientes dentro del grupo de riesgo como los fumadores, como por fuera del grupo de riesgo como los no fumadores. Por eso hago tanto énfasis en eso en la presentación. Exactamente. Doctor, bueno, acá Gabriela también nos pregunta, eh, ¿puede comentar sobre los tumores de pulmón neuroendocrinos? Sí, digamos que estos tumores no tienen esa fisiopatología de la que hemos hablado, que usualmente son carcinomas escamocelulares o adenocarcinomas. Estos son, pues, digamos, tumores diferentes. Los neuroendocrinos y el tabaquismo están relacionados sobre todo a los carcinoides atípicos, pero digamos que su relación no es tan fuerte como en los otros tipos de cánceres. Estos tumores neuroendocrinos tienen un amplio espectro, digamos, tiene unos tumores que tienen un comportamiento más benevolente, si no dejan de ser malignos, que son estos tumores carcinoides. Entonces vienen desde los carcinoides típicos, pasando por los atípicos, que son de un poquito mayor riesgo. Y hay otros tumores que ya son los carcinomas neuroendocrinos, que son de célula grande y de célula pequeña, siendo estos últimos, los de célula pequeña, los que también se asocian con el tabaquismo y los que peor pronóstico tienen dentro de todo el grupo, gran grupo de enfermedades que se llama cáncer de pulmón.
Eso Muy sería, bien, es doctor. decir, hablar de este tipo de tumores es otra presentación completa. Si más adelante se nos ofrece la oportunidad, podemos hacerlo. Perfecto, doctor. Igual también recordarle pues, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, recordarles que el Instituto Nacional de Cancerología tiene unos cursos virtuales que son totalmente gratuitos. Los pueden encontrar en nuestra página web www.cancer.gov.co. Ahí se van al banner principal y van a encontrar un banner que dice cursos virtuales. Van a encontrar diferentes cursos virtuales. Entre ellos tenemos también cáncer de pulmón, cáncer de cuello uterino, cáncer de mama y otros temas muy importantes para que ustedes puedan ingresar, participar en estos cursos y recuerden que son totalmente certificados. Doctor, creo que no tenemos ninguna otra pregunta. No sé si de nuestros asistentes tengan alguna otra pregunta, quieran que les abramos el micrófono y no sé si el doctor tenga algo adicional para el cierre de este webinar. No, solo invitarlos nuevamente a todas las actividades del instituto. Creo que están haciendo un esfuerzo muy importante por generar conocimiento de fácil acceso y de buena calidad. Entonces, invitarlos a que sigan participando de este tipo de sesiones. Ojalá puedan hablar más de este tipo de cáncer en sus instituciones, en sus familias, porque el cáncer de pulmón de verdad parece que está invisibilizado, es decir, casi nadie habla de él y siendo tan frecuente, tan importante. Y si tienen por ahí familiares o pacientes, pues dirigirlos a la tamización, dirigirlos hacia la cesación, creo que les estarían ayudando muchísimo. Entonces es como ese el gran mensaje. Muchas gracias, doctor. Antes nos acaba de llegar acá una pregunta y nos dicen, ¿qué programas de IA existen actualmente en Colombia que se apliquen a imágenes diagnósticas con tumor pulmonar, que aumenten su precisión diagnóstica para cáncer pulmonar? Yo conozco en este momento que haya salido como al mercado la que utilizan el grupo de AstraZeneca, como les digo, que es una empresa farmacéutica que se llama Consultorio Amazonas. Lo pueden buscar en Google, aparece así tal cual. No recuerdo el nombre de la plataforma de inteligencia artificial, pero sé que es el que ellos utilizan y es el que he visto en práctica aquí en Colombia. Lo buscan así, Consultorio Amazonas, si quieren lo googleo aquí rápidamente. Ahí debe aparecer, es algo que se Perfecto, llama como IQ algo. Pero perfecto. pues han demostrado funcionar como pretamizaje. Muy bien, doctor. Sí, sí, si quiere, doctor, si puede, y así se lo enviamos en el chat a las personas que están aquí con nosotros conectados. Quiero entonces recordarles que nos están preguntando sobre cómo pueden acceder a los cursos. Entonces entran a la página web del Instituto Nacional de Cancerología, que es www.cancer.gov.co. En el banner principal van a salir varios banners y ahí ustedes buscan el que dice cursos virtuales. Dan clic en ese enlace y ahí ya pueden validar, inscribirse a la plataforma, a los cursos. Ahí hay varios cursos que están disponibles en este momento. Durante todo lo que queda del año, durante el otro año, también vamos a tener bastantes cursos. Vamos a tener también un curso nuevo muy interesante para que ustedes también puedan estar muy pendiente, como dijo el doctor, de las redes sociales del instituto, de todas las actividades académicas que tiene el Instituto Nacional de Cancerología para todos nuestros profesionales de salud. Para nosotros como Instituto Nacional de Cancerología es muy importante trabajar de la mano con los profesionales de primer y segundo nivel de atención para así tener una detección oportuna y temprana de no solamente cáncer de pulmón, sino de los demás tipos de cáncer de pulmón que se trabajan en el Instituto Nacional de Cancerología. Quiero entonces recordarles también a todos que se les envió un enlace para la encuesta de satisfacción. Por favor, Claudia, si la podemos volver a enviar. Lo ideal es que ustedes diligencien esta encuesta de satisfacción. Ya recuerden que con el post-test y la encuesta de satisfacción y después de diligenciada, se les hace llegar a su correo electrónico el certificado del webinar del día de hoy. Si por algún motivo de aquí al lunes no les llegó el certificado,
por favor nos escriben al correo comunicaciones@cancer.gov.co. Lo repito, comunicaciones@cancer.gov.co. Nos escriben, no nos llegó el certificado, no me llegó el certificado, entonces por favor en la encuesta de satisfacción diligenciar muy bien cada uno de los espacios, nombre completo, correo electrónico, el documento de identidad, porque con esa información es que se les realiza el certificado. Doctor, No, ahí les dejé pues como las cosas de prensa de ese consultorio Amazona donde pueden encontrar pues como más información, que es cómo perfecto. se utiliza la radiografía de tórax con inteligencia artificial acá en Colombia. Perfecto, doctor. Listo, doctor, creo que no sería nada más. Agradecemos a todos, agradecemos al doctor por su tiempo, por su disposición, por la excelente charla que tuvimos el día de hoy. Recordarles a todos entonces que no olviden que el Instituto Nacional de Cancerología está para todos ustedes y la idea es que trabajemos en conjunto por el control integral del cáncer. Doctor, una feliz noche y muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a todos por oírme y la atención, que estén muy bien. Hasta luego. Y muchas gracias a ustedes, además del instituto, por la invitación. Chao. No, muchas gracias a Nos usted, doctor. vemos. Muchas gracias a todas las personas. No olviden entonces diligenciar la encuesta de satisfacción y estar pendientes en nuestras redes sociales, en nuestra página web, de todos los temas académicos que se vienen trabajando durante todo lo que queda del año 2025 y todas las cosas nuevas que traerá el Instituto Nacional de Cancerología en este 2026. Muchas gracias a todos y una feliz tarde.